Crecí en los brazos del Señor, crecí en la presencia de mi Dios. Yo era feliz, tenía paz, amigos y esperanza, mas las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Me aparté, me entregué en los brazos del placer. Tuve dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas, cayendo y levantando, llegué aquí. Oh Dios, ten compasión de mí. Tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó, tu mirar conquistó mi ser. Te necesito, tengo hambre de ti, sediento estoy de ti. Sé que tú estás a mi lado, sé que mi bendición llegó. No quiero más salir de tu presencia, quiero nacer de nuevo, deseo el bautismo. Yo quiero tu paz, quiero recomenzar. Con luchas y lágrimas, cayendo y levantando, llegué aquí. Oh Dios, ten compasión de mí. Tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó, tu mirar conquistó mi ser. Te necesito, tengo hambre de ti, sediento estoy de ti. Sé que tú estás a mi lado, sé que mi bendición llegó. No quiero más salir de tu presencia, quiero nacer de
Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es una alegría poder llegar hasta ustedes en esta ocasión para abrir la palabra de Dios. Estamos en una semana muy especial, la semana Renacer, el gran reencuentro, y junto con el pastor Heisen, mi amigo, vamos a juntos poder abrir la palabra de Dios y compartir algunos mensajes de esperanza para ti. Pastor Heisen. Gracias, Farid, Pastor Farid. Es una bendición poder estar conectados a través de este medio y una modalidad diferente. Quizás es nuestra primera experiencia en una forma de estudiar la Biblia a través de este tipo de estudio, un conversatorio con un mensaje de esperanza que nos ayuda a renacer para tener un gran reencuentro con Jesús. Así que queremos agradecer a cada uno de los que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, y también estamos saliendo, ¿por dónde, Pastor Heisen? Estamos saliendo por las redes sociales de Adventistas UPS y también para todo el Perú, a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo Perú y hasta donde alcance esa transmisión. Muy bien, así que durante este momento vamos a dedicar un tiempo para estudiar algunas historias bíblicas muy emocionantes que se encuentran en la palabra de Dios, y yo quisiera que ustedes vayan a abrir sus Biblias, y hoy estudiaremos una que se encuentra en el capítulo número 15 del libro de Lucas. Así que si tú tienes una Biblia, es momento ahora de poder ir corriendo a abrir tu Biblia y abrirla en el libro de Lucas capítulo 15. Y en Lucas capítulo 15, Pastor Heisen, es un capítulo que nos narra tres historias. La primera historia es la historia de la parábola de la oveja perdida, la segunda es de la moneda perdida y la tercera es del hijo pródigo. Algunos dicen que este capítulo es el capítulo Los Perdidos. Otros dicen que es el capítulo de las fiestas, porque todas las historias terminan en una gran celebración. Pero hay otras maneras interesantes de ver este capítulo. Hoy nos centraremos, Pastor Heisen, en la historia del hijo pródigo, que según algunos grandes escritores contemporáneos dicen que la historia del hijo pródigo es una de las historias de amor mejor contadas de la historia. Así que vamos a entrar a este estudio, Pastor. Y bueno, sería bueno considerar que este estudio también está basado en un material que ya tienen en cada lugar, en cada iglesia, que está disponible también por las redes sociales. Renacer, Sermones, el gran reencuentro. Así que vamos apenas a desarrollar juntamente con este material estas historias. Pastor Farid, mire, estuve leyendo en alguna ocasión, también al igual que usted, sobre esta historia de la parábola o de la parábola del hijo pródigo, muy conocida, y se constituye como una de las dos historias después de Jonás, una de las historias más favoritas o más conocidas en el mundo cristiano. En primer lugar es la historia de Jonás, muy conocida especialmente por los niños, y esta es la segunda historia más conocida en el ambiente cristiano. Y qué bueno, porque nos trae lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual. Y quisiera destacar, por lo menos, vamos a tratar de la historia o de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, como ya mencionó usted, vamos a ver también, a manera de contexto, dos historias que nos ayudarán a entender mejor y de un panorama quizás distinto la historia o la parábola del hijo pródigo. Para hablar del hijo pródigo necesitamos hablar de dos parábolas anteriores. Usted ya lo mencionó, la primera parábola tiene que ver con la parábola de la oveja perdida. Un resumen, pastor, así brevemente. La parábola de la oveja perdida narra la historia de un pastor que tenía 100 ovejas y al terminar el día, cuando las contó, se dio cuenta que habían 99. Ya estaba llegando la noche y el pastor, en vez de ir a descansar y dar su oveja por perdida, decide tomar una linterna, una lámpara, y se va a buscar a su oveja perdida. Y dice la historia que la buscó hasta que la encontró. No sabemos a qué hora terminó de encontrarla, y cuando llegó a casa con su oveja que estaba perdida, dice que cuando la vio, la tomó gozoso sobre sus hombros y la llevó hasta su ciudad, y allí invitó a sus vecinos para celebrar porque había encontrado la oveja que se le había perdido. La segunda historia, la parábola de la moneda perdida, que se encuentra del versículo 8 al versículo 10 del capítulo 15 de Lucas, nos cuenta más o menos una historia parecida, porque también alguien pierde algo, y dice la Biblia que una mujer que perdió
dice que tenía 10 dracmas, se pierde un dracma, pero ese dracma se pierde dentro de la casa y hace lo posible por encontrarla. Versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y dice, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma o la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces tenemos dos historias y tienen muchas similitudes. Alguien pierde algo, primero. Segundo, el que pierde comienza a buscar. Y tercero, cuando es encontrada, hay fiesta. Pero vamos de esta manera a la historia central. Tal vez usted dijo que estas historias son un contexto para la tercera historia. Normalmente no encontramos una relación directa entre estas dos historias con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué dice usted que tienen relación? Tiene relación porque en las escrituras de los tiempos de Jesús, recordemos que Lucas era un judío en estudio, no sé si cabe el término, pero vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla. Hay un estilo literario que se llama el quiasmo, ¿no? Que es así como la conclusión o la parte central en nuestros tiempos. Entonces, hay estudiosos de la Biblia que proponen que las dos primeras historias en realidad son un preámbulo para contarnos la historia central, que es la historia o la parábola del hijo pródigo. Y para entender mejor, vamos, ¿qué le parece a destacar de qué trata la historia o la parábola del hijo pródigo? Es un padre, dice la Biblia, versículo 11, un padre dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice ahí, vamos allí. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces se fue, dice, y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Bueno, la historia es muy interesante. Vemos aquí, como dice la Biblia, empieza diciendo que un hombre o un padre tenía dos hijos, ¿no? El hijo menor, es muy conocida la historia, el hijo menor pide la heredad a su padre. Dice, el padre, dame lo que me corresponde. ¿No? Vamos a sacar unas lecciones primero, ¿no? Todos, bueno, la mayoría quizás va a entender mejor si es padre. ¿Eres padre de familia, Pastor Farí? Gracias a Dios. Tenemos dos hijos, ¿verdad? Ambos. Yo tengo los míos y tú tienes los tuyos. Ambos tenemos, dos hijos tenemos cada uno, ¿no? Ahora, es interesante cómo empieza diciendo la Biblia, un padre tenía dos hijos. Sí. Y los hijos no son iguales todos, ¿no? Son de la misma fábrica, pero salen diferentes. ¿No? Ambos, vamos a decir así, comen lo mismo, son educados de manera similar por una mamá, pero son diferentes. Y aquí se nota eso claramente, que ambos hijos tienen aparentemente diferentes actitudes. El hijo menor le pide la heredad. Ahora, ¿cómo podemos entender un hijo pidiéndole la parte que le corresponde a un padre que todavía está vivo? No, y bueno, tendríamos que movernos al contexto también. En la actualidad muchos padres ya dan la herencia a su hijo de manera temprana para que, por ejemplo, termine de construir alguna parte de la casa o para que lo aproveche para algún negocio. Pero en la época bíblica, especialmente en el contexto de esta historia, era una falta de respeto muy grande cuando si un hijo pidiera la herencia a alguien que todavía estaba vivo. Era una manera de decir, no puedo esperar a que te mueras, dame lo que me corresponde. De hecho, estaba incluso penado por las leyes de la época.
era una manera de perder el honor, y el honor era un valor muy importante en el tiempo bíblico. Entonces, que el hijo le pida a su padre era una falta de respeto mayor. Y algunos dicen, pastor, que las leyes de esa época le deberían castigar de algunas maneras. La primera, debería ser azotado en la plaza, o también podría ser hasta apedreado si el padre lo deseaba así. Pero el contexto de esta historia, usted como lo decía, los que oyen esta historia la mayoría de ellos eran judíos, fariseos, judíos, ¿no? de las sinagogas. Entonces esta historia realmente los sacaba de sus casillas. ¿Cómo un padre podía darle a su hijo irrespetuoso? ¿Cómo podría un padre permitir tal deshonor, ¿no? Exactamente. Pero notamos que el padre tiene una actitud totalmente diferente. Al menos la Biblia es escueta, no siempre da detalles así. O sea, podría escribir un abundantes. libro entero solo de esta Sin historia. embargo, el padre, pues, aparentemente, no es que aparentemente, el padre tiene otra actitud. ¿Y cuál es la actitud? De Libre albedrío. libre albedrío, ¿no? Que bueno, ya, si tú quieres, y efectivamente dice que el padre no nos dice cómo ni cuánto, pero todo lo que le correspondía, finalmente el padre le Y entregó. ahí hay un agravante mayor, porque dice aquí en el texto que dice que le dio los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Quiere decir que el hijo rápidamente vendió su parte. Claro, porque imagino que no todo fue en bienes, ¿verdad? O sea, le entregó en bienes y él tuvo que hacer una transacción o Claro, venderlo. ahora la pregunta lógica es, ¿cómo haces para vender rápido algo? Rematas. Hay gente que realmente se demora mucho tiempo en vender casas, terrenos, especialmente esas compras mayores, ¿no? Entonces, no muchos días después del texto. dice el texto, no muchos días después. Quiere decir que en realidad el hijo menor lo que hizo fue rematar lo que al padre le costó tanto trabajo. ¿Cuántos años? Ahora, otro detalle que es importante destacar es que cuando el padre le heredó al hijo y dice, le dio la parte que le correspondía, también automáticamente le heredaba al hijo mayor, ¿verdad? Exacto, Y ahora, ¿dónde viviría el padre? en la casa del hijo mayor. En la casa del hijo. Ese detalle es importante no olvidarnos, porque va a ser importante al final de la historia. Otra segunda lección que quisiéramos destacar es que el hijo, dice, se va a malgastar, pero hay una frase, una declaración importante, dice, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una de las provincias apartadas, pero viene una frase interesante, y allí dice, el hijo menor se fue lejos, primero, a una ciudad apartada. O sea, se fue, en el texto original griego sería lejos, muy lejos. O sea, no le bastó irse lejos, sino es una forma de decir, se fue, o sea, se fue a donde no lo pueden encontrar. Tal vez, recordando la introducción que usted dijo, como Jonás se fue al lugar más lejano que había en la época de Jonás. Igual este hijo se fue lejos y viviendo, dice el texto, perdidamente. Ahora, la pregunta es, Pastor Farilla, para ir, ¿a dónde o qué podemos encontrar lejos, bien lejos de la casa del Padre? Bueno, en realidad es interesante que cuando vuelve el hijo, el padre dice, este hijo muerto era y ha resucitado. Podríamos decir que lejos del Padre solo hay muerte. Por lo que leemos en la Biblia, podemos notar que no fueron todos los días pues comiendo ahí entre cerdos y viviendo. Aparentemente tuvo un tiempo de alegría, de bonanza, de tranquilidad, de felicidad, si cabe el término. Él desperdició, dice, perdidamente. Y yo creo que en algún momento muchos que se han apartado de Dios o se han apartado de la casa del Padre, en algún momento dicen, bueno, no era tan malo estar fuera del mundo, ¿no? Y hasta celebran o disfrutan lo que quizás un tiempo les era prohibido, entre comillas, o ellos quizás anhelaban. Es como que hay algo en nuestra naturaleza humana que nos lleva a ir lejos de la casa de Dios. Entonces, por un momento el hijo pródigo, este hijo, sintió, oye, no era tan malo, mira, estoy empezando a tomar, porque la historia es judía, a emborracharme, estoy comiendo esto, estoy haciendo cosas que en mi casa no me dejaban, pero un momento, lejos de la casa del Padre, lejos, bien lejos, él siente lo que normalmente la gente siente cuando
cuando se acaba el dinero, cuando ya no, la salud no está como antes. No solo cuando se acaba el dinero, incluso habiendo demasiado dinero igual... No hay la paz, ¿verdad? Exactamente. No hay la paz. Y este hijo, pues, en el contexto de la historia, nota que finalmente su dinero se desperdicia y se queda sin ningún sol, sin un dólar. Y para colmo dice el texto que viene una gran hambruna, y incluso remarca, crisis, dice, ¿no? que fue y se arrimó a un hombre. Arrimarse es como cuando un hijo, tú te estás yendo de casa, no sé si ustedes han vivido esa experiencia, cuando te vas de casa y tus hijos no quieren que te vayas, se trepan de tus piernas y no te dejan ir. Yo me imagino algo así, el hijo pródigo, yendo a uno seguramente de los amigos que él tenía, donde él había gastado su dinero, se arrimó y este hombre no le quedó más que darle el trabajo que para un judío era repudiable. Yo me imagino a los fariseos escuchando que el hijo pródigo fue a apacentar cerdos. Yo me imagino que algunos hasta ganas de vomitar les daría, porque para los judíos los cerdos eran abominables, tanto así que incluso algunos tenían que pasar cuarentena si habían llegado a estar en contacto con uno de ellos. Esta parte de la historia es muy interesante, que en medio de la desgracia, cuando pensaría que ya no podía caer más abajo, llega una gran hambre y lo obliga a ir donde los cerdos. Y ahí, más abajo que eso, probablemente no había para un judío. Claro, eso es importante, ¿no? Porque, o sea, el contexto, la gente, el auditorio de este mensaje son fariseos, son escribas, es gente judía. Si ya para un judío era el colmo, era terrible relacionarse con un cerdo, o sea, cuidar cerdos, ya el colmo de los colmos, o sea, es querer comer la comida de un cerdo. Claro, o sea, uno podría decir, más abajo que cuidar cerdos no había, pero hasta los cerdos estaban por encima de él porque ellos tenían que comer y el hijo no tenía. Ahora, imaginemos escuchando esa historia a los judíos, ¿no? Definitivamente se rasgaban las vestiduras, ¿no? ¿Cómo es posible que el padre, primero, no es un padre honorable, ¿no? No cuida su honor, uno. Dos, ¿cómo es que este hombre malgasta su dinero y se va a cuidar cerdos? Y si por así no fuera, ¿cómo es posible entender que un judío quiera comer la comida de un cerdo? Y esto es lo que nos lleva a pensar en lo siguiente. Pastor Farín, ¿cuántas veces hemos escuchado historias y quizás estamos hablando en este momento para alguien que efectivamente se ha alejado de Dios, se ha alejado de la iglesia? Tú cantabas en los coros, asistías al club de conquistadores. Eras anciano de iglesia. Estudiaste en un colegio adventista o eras líder de la iglesia, anciano, y quizás hasta estudiante de teología, no lo sé. Pero tú no te puedes imaginar qué cosas lindas y hermosas puedes hacer cuando estás conectado con Dios. Pero Pastor Farid, del mismo modo, queridos amigos, tú no te puedes imaginar, querida amiga, joven, tú no te puedes imaginar qué cosas terribles, tristes, lamentables, funestas, desgraciadas puedes hacer cuando estás lejos de la casa del Padre. Y ahí está, eso es lo que quiere decir Jesús. Cuando tú te vas de la casa del Padre, no solamente vas a caer, sino vas a caer tan bajo. O podríamos aplicar el texto diciendo que cuando uno se aleja de la casa del Padre, empieza a morir. Sí, porque eso es lo que finalmente le dijo el Padre. Ahora, viene a mi mente, Pastor Farí, estuve en Puerto Maldonado, en una ciudad aquí en el Perú, en la selva del sur del Perú, y una persona me decía, yo fui hija de pastor. O sea, soy hija de un pastor evangélico. Yo siempre soñé casarme de blanco, con mi padre, que me case en el templo, en una iglesia, pero me decía, pastor, yo ya no puedo volver a la casa del Padre, no puedo volver a mi casa porque yo he caído. Me dice, la gente que hace mal y que vive una vida terrible, corrupta, triste, tienen perdón de Dios porque ellos nunca supieron. Pero yo toda la vida, desde muy pequeña, yo toda la vida viví escuchando la palabra de Dios, escuchando el camino correcto, escuchando una forma de vida diferente, pero hoy finalmente estoy lejos de Dios, hago cosas que jamás en mi vida me hubiera imaginado hacer. Y es que cuando nosotros nos alejamos de la casa del Padre, Pastor Farid, no podemos imaginar hasta qué punto podemos llegar a caer. Hasta tener hambre de la comida de los cerdos.
Yo creo, pastor, que las crisis son muchas veces las mejores maestras y que nos enseñan el camino de regreso a casa. Alguien dijo que muchas veces Dios permite que caigamos en cama porque es la única manera en que vamos a mirar al cielo. No hay otra forma. Hay gente que necesita un golpe fuerte, un accidente, o no, Dios no causa eso, pero permite un accidente, una enfermedad, una situación, una crisis económica, quizás un desempleo, porque es la única forma en que vamos a recapacitar y recordar lo que realmente es o significa vivir en la casa del Padre. Y es allí cuando el hijo, y me encanta esta parte, cuando está queriendo robarle la comida a los cerdos, dice que volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? ¿Alguna vez usted ha visto a alguien volver en sí, pastor? Claro, recapacitar, ¿no? Estás yendo ahí y dices, ¿qué estoy haciendo? O alguien que se desmayó normalmente, También. ¿no? Tenemos imágenes de la infancia, de por ejemplo el Chavo, ¿no? Volvía en sí cuando le tiraban agua. Volver en sí es reaccionar. Y a veces son esos golpes. Me gustó mucho la aplicación que a veces tenemos que estar en cama para mirar al cielo. De la misma manera este hijo pródigo, dice aquí el texto, que recordó su casa y dijo, versículo 18 o 17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Habría que recordar, pastor Heisen, ¿quiénes eran los jornaleros? Los jornaleros eran aquellos obreros que trabajaban para ganar lo suficiente para vivir un día. Entonces, no sé si en algunas ciudades todavía hay, yo recuerdo en Huancayo haber visto una plaza especial donde están todos los obreros. Entonces llegaban las camionetas y decía, ya, yo quiero 3 pintores, 4 gasfiteros, y se subían a la camioneta. ¿No? O cosechadores, exactamente. albañiles. Entonces subían a la camioneta y se iban. Y lo que los jornaleros ganaban por el día era lo suficiente para vivir un día. Pero me gusta porque el texto dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? La pregunta sería, ¿un jornalero podría tener abundancia? En realidad no podría tener abundancia, porque les daban lo suficiente para que una familia viva por un día. Quiere decir que los jornaleros no tenían abundancia. Pero él dice el texto, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Quiere decir que el hijo recordó que su padre era bondadoso, que él tenía un padre lleno de amor, que hasta los jornaleros les daba más de lo que era comúnmente aceptado en esa época. Estaba diciendo, yo he perdido todo, ¿no? Podríamos decir, él perdió su dinero, su futuro, tal vez no dice que tenía una familia, tal vez lo perdió todo. Y es cuando él pierde todo que se da cuenta de que hay algo que no ha perdido. Y ese es su padre. De la misma manera, muchos de los que están escuchando esta noche, Pastor Heisen, puede ser que hayan sentido que hayan perdido su familia. Algunos que están escuchando ya no viven con ellos. Algunos que están escuchando probablemente también han perdido sus trabajos. Algunos han perdido la salud, como decía usted, están en cama mirando al cielo. Y algunos sienten que lo han perdido todo. Yo en esta oportunidad, pastor, queremos decirles a ellos que hay algo que no podemos perder. Y eso es nuestro Padre Celestial. Ahora, realmente extraordinario. Ahora quizás para ir terminando la reflexión, el mensaje de esperanza de hoy, quisiera ir a la última parte de la historia, porque sí, el hijo finalmente vuelve a la casa del padre. Prepara un discurso, no lo termina y se va a encontrar con su padre. Hay una celebración grande, ¿verdad? El padre lo esperaba. Pero aquí me llama la atención la actitud del hijo mayor. Y con eso, quizás para terminar, pastor, dice que él llegó, dice, versículo 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, dice el hijo mayor, y no quería entrar. Salió el padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo dijo al padre, tantos años te sirvo,
nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Y entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano ha muerto, que estaba muerto, ha revivido, y se había perdido, pero ha sido hallado. Aquí encontramos otra historia, una historia que como que intenta opacar la historia hermosa de la fiesta. Y nosotros habíamos dicho, Pastor Farid, inicialmente, que esas dos historias iniciales, la de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, son en realidad una introducción a esa historia central. ¿Por qué? Porque la parábola la parábola de la oveja perdida representa al hijo pródigo, al que se perdió, que se fue. Y la parábola de la moneda perdida representa al hijo mayor. ¿Quiere decir, pastor, que hay perdidos fuera de la iglesia? Sí. Pero también hay perdidos dentro de casa. Así es. Es interesante porque cuando el padre heredó al hijo menor, también heredó al hijo mayor. Y es interesante esto porque el padre le dice, cuando el hijo mayor le reclama, le dice: yo todo el tiempo estuve contigo y tú ni un cabrito me has dado. Y ahora este de tu hijo viene que se ha gastado con rameras y le has dado el becerro más gordo. Ahora la pregunta es, ¿cómo este hijo mayor sabía que su hermano se ha gastado con rameras y recién lo estaba viendo? Era una conjetura, tal vez. Es una conjetura muy posible, pero hay quienes proponen que muy posiblemente este hijo mayor sí sabía dónde estaba su hermano, solo que nunca se atrevió a ir a buscarlo ni a llamarle, porque el padre siempre lo buscaba, solo que quizás no lo encontró. Ahora, el padre le responde y le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Estaba diciendo una verdad, porque en realidad el padre estaba viviendo ¿dónde? En la propiedad de su hijo mayor. Y lo que a este hijo mayor le enojaba más era el dinero. No se alegraba por haber encontrado a su hermano que estaba perdido, sino porque estaban utilizando sus recursos, muy probablemente. ¿Cuánta gente así está lejos de Dios, lejos de la casa del Padre, como la oveja perdida, como este hijo pródigo? Pero muy posiblemente, Pastor Farid, hay gente que no tiene el valor de irse, pero están renegando, resentidos, criticando, no gozándose, quizás durmiendo incluso en el templo. O sea, están en la iglesia, van al templo, van a los cultos, pero son esos cristianos que tristemente existen, que están siempre allí bostezando, indiferentes, no gozándose y hasta renegando y criticando cuando se invierte en un becerro para alguien que fue encontrado por Jesús. ¿No le parece, pastor? Pastor, creo que es una linda manera de terminar este momento, hablándole a los que se quedaron en casa. Pero tal vez podemos cerrar este estudio de la Biblia hablándoles a aquellos que están lejos de casa, que se fueron a vivir a una provincia apartada, que en algún momento dijeron: estoy cansado de estar en la iglesia, las reglas no me permiten disfrutar, mis amigos disfrutan, yo estoy aquí, todo es no, como repiten algunos, pero que tal vez en la vida se han ido golpeando lejos de la casa del Padre. Aquellos jóvenes o aquellos hermanos y hermanas que están escuchando esto, que algún día formaron parte de una iglesia, pero hoy lejos de casa se dan cuenta que al mirar y recordar al Padre, recordamos que eran unas épocas felices, que esas épocas en la iglesia eran épocas alegres. Me imagino que yo tenía un amigo que volvió a la iglesia después de un tiempo y me decía, de vez en cuando en mi mente venían los himnos que yo cantaba de niño, y cada vez que venían a mi mente yo me fortalecía, derramaba algunas lágrimas, porque recordaba con añoranza, con cariño, el tiempo que viví en la iglesia y nunca lo valoré. Saben, las crisis son las mejores maestras que nos muestran el camino de regreso a casa. Y esta es tu oportunidad para regresar a casa. Recuerda que tenemos un Padre bondadoso que nos está esperando, que quiere
vernos regresar. Y cuando regresó el hijo pastor, dice que el padre corrió y se echó sobre sus hombros y lloró con su hijo de la alegría de verlo regresar. De la misma manera, nuestro Padre nos está esperando, está siempre atento a la decisión nuestra de volver a casa. Y cuando lleguemos a Él, nos recibirá con un abrazo, con un beso. Dice que se echó sobre su cuello, ¿no? Es un abrazo de esos abrazos de gente que realmente se ama y no ha podido verse mucho tiempo. Tal vez hay alguien que hoy está llorando por dolor, por algún problema, tal vez por problemas de salud, por la pérdida de alguien. Vuelve a casa. Tal vez alguien que ha perdido su familia nos está escuchando. Tal vez alguien que ha perdido el estar en contacto con sus hijos por sus propias decisiones, tal vez en consecuencia de sus malos actos. Vuelve a casa. Dios nos está esperando en casa. No sé si hay alguien incluso hoy que ha perdido incluso hasta las ganas de vivir. Tal vez para algunos no tiene sentido más su vida porque lo ha desperdiciado todo, ha desperdiciado sus bienes, su juventud, su salud, viviendo perdidamente. Pareciera que no hay un camino de regreso, pero ¿sabes qué? Queremos decirte en esta oportunidad, vuelve a casa, que nuestro Padre nos está esperando con los brazos abiertos porque es posible recomenzar. Y yo no sé dónde estás escuchando este mensaje de esperanza, no sé si estás a través del Facebook, del YouTube, quizás por Radio Nuevo Tiempo, por cualquier plataforma. Y quizás, Pastor Farí, hasta en diferido, ¿no? Es otra fecha, otro tiempo. Más quiero decirte que nadie puede ser feliz nadando en aguas oscuras, turbias, después de haber nadado en aguas cristalinas. Ya lo dijo el Pastor Farí, no es tarde para volver. No importa dónde estés, lo que estés haciendo, no importa si has planificado más adelante. Si tú en esta hora sientes el llamado de Dios, es momento de hacer un alto, volver en sí, hacer un alto en tu vida, una autoevaluación y volver, porque tú no perteneces ahí donde estás, tú perteneces a la casa del Padre. Tú un día hiciste un pacto con Dios y te preparas para el encuentro con Jesús en las nubes de los cielos. Muchas gracias por acompañarnos en este corto estudio de la palabra de Dios. Esperamos que pueda ser una oportunidad para que puedas volver a casa y puedas recordar que en la casa del Padre siempre habrá abundancia de pan. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Heisen. Estamos juntos. Durante esta semana estaremos presentando una historia bíblica nueva. Así que te esperamos en esta transmisión del todo especial en ocasión del gran reencuentro. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz noche.